Mi esposo y mi hermana me condenaron a vivir en la miseria de una cabaña podrida mientras ellos brindaban con mi fortuna en la mansión de enfrente. Pero su mayor error fue creer que mis piernas eran lo único que necesitaba para destruirlos. Hola, mi hermosa familia. Qué alegría tan grande es volver a encontrarnos bajo la luz de la verdad y la justicia. Hoy quiero que respiren profundo y abran su corazón para recibir este relato que nos enseña que el espíritu humano es inquebrantable cuando la integridad es su motor. Antes de comenzar, quiero enviar un abrazo lleno de fuerza a cada mujer que hoy se siente atrapada, a la que siente que las paredes se le cierran o que quienes la rodean están apagando su voz. Tú, que me escuchas, no estás sola. Que la sabiduría te acompañe en cada decisión, que la paz inunde tu hogar y que la claridad mental sea tu mejor arma contra el engaño. Deseo de todo corazón que nunca te falte la dignidad para mirar de frente a quien intentó humillarte y que la vida te devuelva, multiplicada, cada muestra de bondad que has dado. Eres una guerrera, una mujer de valor incalculable, y no hay pantano lo suficientemente profundo para hundir a quien sabe caminar sobre las aguas de la honestidad. Si crees que la justicia siempre encuentra su camino y que la verdad es la luz que disipa cualquier tiniebla, escribe amén en los comentarios y cuéntanos desde qué país nos envías tu energía hoy. Elena Victoria Sandoval pasaba sus días mirando a través de una ventana empañada por la humedad del pantano, sentada en una vieja silla de ruedas que rechinaba con cada pequeño movimiento. La cabaña donde la habían confinado era un insulto a su pasado. Las maderas crujían bajo el peso del abandono y el olor a moho se filtraba en sus pulmones como un recordatorio constante de su desgracia. A menos de 500 metros, separada por un brazo de agua turbia, se alzaba la imponente mansión Sandoval, la casa que su abuelo le había dejado como única heredera. Allí, bajo las luces de cristal y los techos de mármol, vivían Julián, su esposo de hace 7 años, y Rebeca, su propia hermana menor. Elena recordaba con una punzada en el pecho el día del accidente automovilístico que, según los médicos pagados por Julián, la había dejado parapléjica. Desde aquel día, su vida se transformó en un calvario de negligencia. Julián, con una hipocresía que rayaba en lo diabólico, alegó que la mansión no era apta para su rehabilitación y que el aire del pantano sería terapéutico. La realidad era mucho más cruel. La habían desterrado a la antigua casa del guardabosques para que no estorbara los festejos, las risas y el romance prohibido que ahora florecía descaradamente entre su esposo y su hermana ante los ojos de toda la servidumbre. La rutina de Elena era una coreografía de humillaciones. Una vez al día, Rebeca cruzaba el puente de madera con una bandeja de comida fría, luciendo los vestidos de seda que antes le pertenecían a Elena y usando las joyas de la familia con una arrogancia que quemaba. «Ay, hermanita, qué lástima me das en este lugar tan lúgubre», decía Rebeca con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos, mientras se aseguraba de que Elena viera el anillo de compromiso que Julián le había regalado en secreto. Elena mantenía la mirada baja, fingiendo una debilidad que ya no sentía, dejando que sus manos temblaran sobre la manta de lana vieja. Lo que Julián y Rebeca ignoraban por completo era que el accidente no había sido tan efectivo como ellos creían. 3 meses después de ser confinada en la cabaña, Elena empezó a sentir un hormigueo en los pies. Con un esfuerzo sobrehumano y en el silencio absoluto de la noche, había recuperado la movilidad, pero sabía que mostrarlo era firmar su sentencia de muerte. Se convirtió en una actriz magistral, arrastrándose por el suelo de la cabaña cuando estaba sola para fortalecer sus músculos, mientras que frente a ellos seguía siendo la mujer rota y dependiente que necesitaban para mantener el control legal de sus bienes. La verdadera revelación llegó una noche de tormenta, cuando el viento huracanado levantó una de las tablas sueltas del rincón de la cabaña. Elena, aprovechando que la lluvia ocultaba cualquier ruido, se levantó de su silla y caminó con paso vacilante hasta el lugar. Debajo de la madera, protegida por un envoltorio de cuero, encontró una caja metálica que su abuelo, don Aurelio, había escondido antes de morir. Dentro no había joyas, sino algo mucho más valioso, el testamento original y una serie de cartas dirigidas a ella. Elena, si estás leyendo esto en esta cabaña, es porque los lobos ya están a tu puerta, decía la carta con la letra firme de su abuelo. Don Aurelio, un hombre que conocía la ambición de Julián, había incluido una cláusula de supervivencia extrema,
Si Elena era removida de la mansión por más de un año sin una causa médica certificada por 3 peritos independientes, la propiedad y toda la fortuna pasarían automáticamente a una fundación benéfica, dejando a cualquier otro residente en la calle y bajo investigación por fraude. Elena sintió que el corazón le latía con una fuerza que creía perdida. Julián y Rebeca estaban a solo 2 semanas de cumplir el año de su destierro. Ellos creían que le estaban matando lentamente con la humedad y la tristeza, pero en realidad, estaban cavando su propia fosa financiera y legal. Con el dinero que Elena había logrado esconder en una cuenta internacional antes del accidente, y gracias a un antiguo empleado leal que la visitaba bajo el pretexto de llevarle leña, logró adquirir equipo de vigilancia de alta tecnología. Durante semanas, mientras Julián y Rebeca creían que ella dormía sumida en la depresión, Elena instalaba diminutas cámaras y micrófonos en los alrededores del puente y en los puntos ciegos de la cabaña. Las grabaciones que obtuvo fueron la prueba final de la depravación humana. Captó a Julián admitiendo que él mismo había cortado los frenos del coche de Elena la noche del accidente. Captó a Rebeca burlándose de cómo la tonta de su hermana moriría sin saber que ellos ya estaban planeando vender los terrenos del pantano a una corporación hotelera. Unas semanas más, mi amor, y ese estorbo será solo un recuerdo, decía Julián mientras brindaba con champán en el porche de la mansión, mirando hacia la pequeña luz de la cabaña. Elena, sentada en la oscuridad, veía las imágenes en una tableta oculta, sintiendo como el frío del pantano se transformaba en una determinación de acero. Ya no buscaba solo recuperar su casa, buscaba justicia por el intento de asesinato y por la traición a su propia sangre. El día que se cumplía el año del destierro, Julián organizó una gran fiesta en la mansión para anunciar la venta de las tierras y su futuro matrimonio con Rebeca, asumiendo que Elena ya no era más que un espectro sin voz. Los invitados, la élite de la ciudad y los representantes de la corporación hotelera, llenaban el gran salón cuando Julián tomó el micrófono para dar su discurso de triunfo. Pero justo cuando se disponía a firmar el contrato de venta, las luces de la mansión parpadearon y las pantallas gigantes que debían mostrar el proyecto hotelero se encendieron con un video diferente. Era la grabación de Julián y Rebeca en el porche, confesando el sabotaje de los frenos y su plan para deshacerse de Elena. El silencio que cayó sobre la sala fue más pesado que el lodo del pantano. En ese momento, las puertas principales se abrieron de par en par. Elena Victoria Sandoval entró caminando por su propio pie, vestida con un traje blanco impecable que brillaba bajo las lámparas de cristal, acompañada por el fiscal del distrito y 3 médicos forenses. La cena se terminó, Julián, dijo Elena con una voz que cortó el aire como un cuchillo, y el pantano no se tragó mi vida, pero hoy se va a tragar tu libertad. El rostro de Julián, antes rebosante de una suficiencia casi aristocrática, se transformó en una máscara de terror absoluto al ver a su esposa caminar hacia él. Los invitados, petrificados con sus copas de cristal en la mano, observaban la escena como si fuera una aparición fantasmal. Rebeca, atrapada en su propio vestido de seda, dejó caer la copa de champán, cuyo estallido contra el mármol fue el único sonido que rompió el silencio sepulcral. Julián intentó balbucear que se trataba de un truco, de una manipulación digital, pero la presencia de los peritos forenses y la frialdad de Elena lo despojaron de toda defensa. «Estás loca. Tú no puedes caminar», gritó Rebeca en un arrebato de histeria, revelando ante todos su odio visceral. Elena se detuvo frente a ellos, con una elegancia que el pantano no pudo erosionar, y entregó al fiscal el sobre de cuero que había rescatado de debajo de las maderas de la cabaña. El error de ambos fue creer que el cuerpo es lo único que define a una Sandoval, sentenció Elena. Los oficiales de policía procedieron a esposar a Julián y Rebeca en medio del salón, frente a las mismas personas ante las que pretendían lucir su éxito mal habido. Mientras eran escoltados hacia la salida, Elena ordenó que se abrieran todas las ventanas de la mansión. Necesitaba que el aire puro de la victoria barriera el rancio olor de la traición que ellos habían dejado impregnado en las cortinas de terciopelo. La salida de la mansión fue una procesión de humillación para Julián y Rebeca. No hubo vehículos de lujo esperándolos, solo la parte trasera de una patrulla policial bajo la mirada implacable de la prensa que ya se agolpaba en las rejas.
La noticia de que el viudo en vida había saboteado los frenos de su propia esposa corrió como fuego por la ciudad. Debido a la gravedad de las pruebas, la confesión grabada y los registros de la cuenta de Elena que Julián intentó vaciar, el juez les denegó la fianza de inmediato. Julián pasó su primera noche en una celda fría, despojado de su traje de diseñador y de su reloj de colección, enfrentando la realidad de que su ambición lo había llevado a un callejón sin salida. Por su parte, Rebeca, la hermana que prefirió el brillo de las joyas ajenas al amor de su propia sangre, fue rechazada por cada uno de los círculos sociales que tanto se esmeró en impresionar. La mansión Sandoval volvía a estar en silencio, pero esta vez era un silencio de paz, mientras las pertenencias de los traidores eran arrojadas en bolsas de basura a la entrada de la propiedad, listas para ser donadas o destruidas. Elena no perdió tiempo en lamentaciones. El pantano le había enseñado que el agua estancada solo trae podredumbre, y ella necesitaba fluir. Lo primero que hizo fue contratar a una firma de arquitectos para restaurar la cabaña del guardabosques, pero no para borrar su pasado, sino para convertirla en una biblioteca pública y un centro de investigación ambiental para la conservación del ecosistema local. Elena regresó a su habitación principal en la mansión, pero se deshizo de cada mueble y cada recuerdo que Julián hubiera tocado. En su lugar, llenó la casa de flores frescas y luz natural, devolviéndole la calidez que su abuelo Aurelio siempre quiso para ella. A pesar de los 2 años de supuesto inmovilismo, su mente estaba más aguda que nunca. Asumió el control total de las inversiones Sandoval, descubriendo que Julián había estado gestionando la empresa con una incompetencia alarmante. Con una serie de movimientos estratégicos, Elena no solo recuperó el capital perdido, sino que multiplicó la fortuna, demostrando que la verdadera dueña de la visión empresarial siempre había sido ella, incluso desde las sombras de su exilio en la cabaña. El juicio de Julián y Rebeca se convirtió en el evento más comentado del año. Durante las audiencias, salieron a la luz detalles escabrosos, como Julián había sobornado a los médicos para falsificar el diagnóstico de parálisis y cómo Rebeca había suministrado tranquilizantes a Elena para mantenerla en un estado de letargo. La defensa de Julián intentó alegar enajenación mental, pero los videos de Elena eran tan claros y su confesión tan cínica que el jurado no tardó ni una hora en declararlos culpables de intento de homicidio, fraude procesal y asociación ilícita. Julián fue sentenciado a 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional, mientras que Rebeca recibió una condena de 15 años por su complicidad necesaria. El día de la sentencia, Elena asistió a la corte vestida con un traje verde profundo, el color del pantano que la vio resistir. Al salir de la sala, sintió que un peso de toneladas se desprendía de sus hombros. La justicia divina había utilizado el mismo pantano que ellos usaron para esconderla como el escenario de su propia ruina. Un año después de la tormenta, Elena Victoria Sandoval se encontraba caminando por el puente de madera que antes era su frontera de dolor. Ahora, el puente estaba renovado y conducía a una comunidad vibrante. Ella se había convertido en un referente de resiliencia y liderazgo femenino. Su historia inspiró a miles de mujeres a no rendirse frente a la adversidad. No buscó el amor de nuevo de forma desesperada, pues descubrió que el amor propio era la base más sólida que podía tener. Sin embargo, la vida le presentó a un hombre íntegro, un abogado de derechos humanos que la ayudó en la creación de su fundación, alguien que la miraba no por su fortuna, sino por la cicatriz invisible de su valentía. Elena aprendió a caminar no solo con sus piernas, sino con su propósito. La mansión ya no era una jaula de mármol, sino un hogar donde la honestidad era el cimiento principal. Cada noche, antes de dormir, Elena miraba hacia el pantano y agradecía por la humedad, por el moho y por el frío, porque fueron esos elementos los que templaron su carácter y le devolvieron su verdadera identidad. El giro final de esta historia, Mi hermosa familia, ocurrió cuando Elena decidió donar los terrenos que Julián quería vender a la corporación hotelera para crear el Santuario de la Verdad, un espacio protegido donde la naturaleza y la justicia se daban la mano. En la inauguración, Elena leyó la última carta de su abuelo, que estaba pegada al fondo falso de la caja metálica. El pantano no ahoga a quien sabe respirar bajo el agua de la fe. Ella entendió que su parálisis fingida no fue una mentira, sino un refugio necesario para que el mal se delatara solo.
Julián y Rebeca terminaron sus días en el olvido, consumidos por el rencor en sus celdas, mientras el nombre de Elena Sandoval quedaba grabado en la historia como el de la mujer que caminó sobre el lodo sin mancharse el alma. Mi hermosa familia. ¿Qué lección de fortaleza nos deja Elena? Nunca permitan que nadie les diga que no pueden levantarse, porque la verdadera fuerza no reside en los músculos, sino en la convicción de que estamos hechos para la victoria. Tú, que hoy sientes que el pantano te rodea, recuerda que tus enemigos se confían en tu silencio, pero tu silencio es tu mejor estrategia. Que la justicia de la vida las alcance hoy mismo, que sus caminos se abran con claridad y que la paz de saberse íntegras sea su mayor fortuna. Que en sus hogares nunca falte la luz de la verdad y que el pan de la abundancia sea el fruto de su honestidad. Las amo con todo mi corazón, mis guerreras de fe. No olviden escribir amén si creen que no hay mal que dure 100 años ni mujer que no pueda resurgir de sus cenizas. Nos vemos en la próxima historia de justicia y redención. Que la bendición del cielo las cubra siempre.